Bueno, buenas tardes entonces, en este espacio. Eh, en el que estaba tratando de ver cuáles han sido o cómo pudo haber sido el alcance y las palabras de Jesús, ¿no? Cuál pudo haber sido su predicación. Eh, para los que lo vean después, más tarde, en otro momento, la verdad que insistiría en la posibilidad de que puedan estar presentes porque nos hace muy bien la presencia de todos, nos ayuda mucho a intercambiar, a compartir, a disfrutarnos más. Así que cuando la vean esta clase en otro momento, es el modo de hacerles llegar mi deseo y mi esperanza de que estén presentes. Yo les mandé un mail ayer sobre el tema que íbamos a ver hoy, más o menos. Lucía, levantaste la mano por algún tema. Sí, puedo Sí, hacerte una pregunta. Por ahí te saco un poco del tema y si te saco me lo decís. sí, Me decime. quedó muy picando en la cabeza el otro día algo que dijiste, que en A realidad ver, me torturó todos estos días, está bueno, así que no sé qué sabe, está perfecto, sí, sí. que es que Jesús no tenía clara su divinidad. Lo que pasa es que no pertenecería ahora, quizás podemos darlo la semana que viene, pero yo te voy adelantando. No es que no tenía clara su divinidad. Los investigadores y los estudiosos sobre esto desarrollan todo un tema que es amplio, que es lo que sería la conciencia mesiánica de Jesús, y uno lo ve también la conciencia plena de su identidad. Yo te puedo decir dos o tres cosas rápidas y después por ahí puedo ayudar a mandar alguna bibliografía o algo sobre eso que por ahí podría. Perdón, Eh, porque, desde, a ver, en mi ignorancia, ¿no? Uno recoge en una parte de uno de los evangelios que es cuando Jesús se pierde en el templo y lo van a buscar y dice, bueno, ¿qué pasó? Porque no nos dijiste. Y él dice, bueno, pero yo tengo que cumplir las cosas de mi padre. Entonces, a ver, si Jesús es Dios, porque Dios bueno, Padre, no, Jesús y estoy el diciendo Espíritu eso, está Santo son bien. Dios, Déjame que te comente. Para meternos a ver esta relación, ya lo hemos hablado un poquito, esta relación de evangelios y palabra de Jesús y historicidad de Jesús, los textos que podrían referirse a algo más cercano a lo que podría ser la tradición de Jesús son los sinópticos, porque en el Evangelio de Juan aparece explícitamente, más explícitamente, la divinidad de Jesús. Entonces, como es muy tardío, claramente es una reflexión de la comunidad y para ese punto, nosotros no podríamos, para ese punto concreto, no podríamos remitir como prueba de la confesión de la divinidad de Jesús sobre sí mismo, no podríamos usar como bibliografía o como fuente a Juan. Eso por uno. Entonces nos podemos quedar con los sinópticos. Lo que vos me decís es de los sinópticos del Evangelio de Lucas, cuando Jesús es perdido allí en el templo, y en ninguna parte de los sinópticos uno puede sacar que explícitamente se hable de la divinidad. Que yo tengo que estar en las cosas de mi Padre es una cuestión humana. Yo también tengo que estar en las cosas de mi Padre que es Dios. Vos también tenés que estar en las cosas de tu Padre que es Dios. Eso no me dice que Jesús sea Dios. Simplemente que Dios es el Padre de él. ¿Me explico? Entonces, eh, salvo con todas las excepciones y con una visión muy amplia de todo esto, no hay afirmaciones expresas de la divinidad de Jesús. Los mismos evangelistas no llegan a esa conclusión, hablo de los sinópticos, porque los evangelistas que escriben los evangelios no tenían todavía el concepto de la hipóstasis, la divinidad de Jesús, la santísima Trinidad, etcétera, que nosotros tenemos hoy después de muchos siglos. En los concilios sobre la vida de Jesús vienen un poco más tarde. Si Jesús lo hubiera dicho explícitamente, y más de una vez, estaría inundado eso, los evangelios de esa confesión de Jesús. Y Jesús no hizo esa confesión. Si no hizo esa confesión, entonces eh, la creencia, la credibilidad, la afirmación de fe de que Jesús es Dios, es un descubrimiento que ha hecho la iglesia posterior
Y no necesariamente lo tuvo que haber tenido Jesús. Y acá te pongo varias cosas. Primero, Jesús tiene la conciencia de ser un hombre de Dios, un hombre que tiene el envío y la misión de anunciar el reino de Dios. Y eso lo máximo que podemos saber. Y lo máximo que él también dijo de sí mismo en su historia. Ni siquiera él pudo haber dicho en su historia, lo vamos a ver en la última clase, eh, una historia de redención de la humanidad. ¿Sí? Hay muchas cosas que están en los evangelios, pero que son alrededor de la comunidad. A nosotros nos cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo asumir que la comunidad plasma en los evangelios no solamente lo que Jesús pudo haber dicho, sino plasma en los evangelios lo que la comunidad pudo adquirir, discernir, interpretar y creer con el tiempo. ¿Mm? Entonces, y lo último que yo puedo decir, antes de entrar, porque si nos va a hacer medio, lo último que yo puedo decir, así como yo, que soy dinámico, vos, Lucía Celebri, vamos descubriéndonos desde nuestra humanidad progresivamente a través de toda nuestra vida, en su humanidad Jesús también fue descubriendo, ¿me entendés? Lo que él era y lo que pudo haber sido. Y eso no sabemos cuánto él sabía de sí mismo, como yo no sé cuánto vos sabés de vos mismo, y yo no sé cuánto yo sé de mí mismo. La plenitud de la humanidad de Jesús hay que defenderla a rajatablas. Y esa plenitud de la humanidad de Jesús incluye el descubrimiento de quién es Él. Nosotros hemos tenido un problema muy serio en nuestra iglesia, que es poner la idea, la creencia, la fe, el dogma de la divinidad de Jesús, muchas veces por encima de la humanidad de Jesús. Y la humanidad de Jesús es tan defendible como la divinidad de Jesús. Y la humanidad de Jesús es el concepto de alguien que se va descubriendo a sí mismo como vos misma te vas descubriendo a vos mismo. Noemí dice, Jesús dice que del Padre vino y del Padre. Eso es el Evangelio de Juan. No podemos tener presente el Evangelio de Juan para estas concepciones porque pertenece al siglo II prácticamente. Y eso claramente es de la comunidad. Recuerda que nosotros hablamos cuando hablamos de criterios de autenticidad de las palabras de Jesús, hablamos de criterios de las fuentes múltiples. En esas fuentes múltiples, Juan queda un poco afuera, porque es una fuente que es más cristiana que de una reflexión cristiana de casi un siglo después, que le imprime a Jesús palabras que tienen que ver con lo que la comunidad ha descubierto. Fíjense que eso, cuando está solamente en el Evangelio de Juan, no tiene una credibilidad de fuente múltiple. Yo sé que esto es muy difícil comprenderlo, pero al no tener fuente múltiple, no fuente múltiple, y solamente una fuente, entonces dudamos de que esa sea una palabra auténtica. Ahora quiero decir que no sea palabra auténtica de la historia de Jesús, no quiere decir que no sea palabra de Dios. Eso es lo que dice Dios a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Pero ¿es Jesús históricamente en tal lado, en tal lugar? No. Eso, el Padre y yo somos una sola cosa, es una elaboración teológica que llevó casi un siglo de darse cuenta. Casi un siglo. ¿Lo dijo Jesús? No. Lamentablemente, tengo que decir que no. Y no está malo decir que no. Y lo digo adelante de ustedes y en una posibilidad de que YouTube que van a ver algunos llegue hasta Roma, el Vaticano y la Santa Inquisición. Pero esto es así. Pero entonces vos decís que, por ejemplo, Yo no lo digo, hay miles de bueno, exégetas que lo dicen. perdón, está bien. En este momento me lo estás diciendo Sí, vos, lo perdón. estoy diciendo yo, no Pablo. Cuando él hace su primer milagro, la transformación del agua en vino, no sabía que se iba a transformar en vino, por ahí no le salía. Tendríamos que, una vez tuvimos un curso sobre milagros, eso está en el Evangelio de Juan. El Ah, ok. Evangelio de Juan nunca nombra la palabra milagro, Lucía. El Evangelio de Juan nombra la palabra signo. Con lo cual, ¿cuál es el signo de Caná? Y no qué es el milagro de Caná. Todos los que son obras así, de ese tipo, son 7, en el Evangelio de Juan se llaman signos.
Si él no le llama milagro, entonces es otra cosa. Es un signo. Pero tiene que ver qué signo. Para que vamos a hacer un curso alguna vez, los 7 signos de Jesús en el Evangelio de Juan. Y ver qué significan las bodas de Caná. Por otra parte, lo que nosotros sabemos es que aún los milagros no necesariamente reflejan una divinidad. Se le atribuyen milagros a Juan Pablo II y no es Dios. ¿O no? Hacer milagros no implica divinidad, porque el que hace milagros es Dios. Entonces, yo puedo hacer milagros, vos también podés hacer milagros porque Dios los haría a través tuyo. Entonces, que Jesús haya milagro no me dice es Dios, no. Dios hizo un milagro a través de Jesús. Cuando Dios te doy gracias, Padre Santo, ¿verdad? Dices eso. El pastor Jiménez dice que hizo milagros también. Y aunque no se ría, para mucha gente, algunas cosas que han ocurrido en las asambleas del pastor Jiménez le resultaron asombrosas. En el caso que haya sido asombroso y se le llama milagro, yo no lo sé, habría que investigarlo, qué sé yo qué. Entonces, es Dios. Al padre Puntalero se le atribuyen milagros en Dios. Y un montón hay muchas peregrinaciones que van a ver a tal o cual señora, a tal mujer de la cual se dice que tiene encuentros y palabras con la Virgen María y que hace milagros. ¿La hace ella? No, la hace Dios. Eso nos sirve a nosotros para no divinizar a las personas. ¿Me explico? Pero Jesús cuando hace un milagro, lo hace Dios. Eso es clarísimamente. Y eso es así. Eso es así. Nos cuesta mucho, pero hay que encontrarse con la humanidad de Jesús, ¿eh? Que es absolutamente rica. ¿Eh? Jesús, ¿por qué reaccionó en contra de las tentaciones en el desierto? ¿Porque fue Dios? No, porque fue un hombre íntegro en su fe. Tan íntegro que nos quiere enseñar a nosotros, que también somos hombres y mujeres, que podemos ser tan íntegros como Él para resistir a la tentación. ¿Eh? Todo lo que vemos de Jesús en los evangelios es de un hombre impresionante. Por eso Jesús puede ser adoptado por todo el mundo. Nosotros diríamos que es el Mesías, que es la segunda persona de la Trinidad, que es el Salvador. Eso es nuestra fe que podemos decir querigmática, la fe pospascual, la fe querigmática. Pero con todo lo que decimos sobre Jesús, Jesús es de todos. Por eso es un modelo humano, de maestro, de sanador, de, de ternura, de todos, y es para todos. El Jesús de los evangelios, especialmente los evangelios sinópticos, es el Jesús de los judíos, de los musulmanes, de los ateos, porque eso es lo que hizo transmitir. Sí, sería cuestión de hablar y todo, ¿no? Porque en aquella época después reconocieron que era el Hijo de Dios. Ahí también hacían milagros, pero él era diferente a todos. Sí, por Él era supuesto, distinto. pero nadie se va Tenía una palabra que tenía un poder. Claro, pero esa revelación se va descubriendo progresivamente, ¿no? Nosotros no podemos quedarnos viendo una estampita del niño Jesús que hace tres, como diciendo, soy la segunda persona de la Trinidad. Y eso las vimos. Y esas cosas nos han a nosotros metido la concepción de que Jesús, desde antes del nacimiento, sabía que era la segunda persona de la Trinidad. Yo creo que lo maravilloso, José Luis, justamente es saber que Jesús, o sea, que desde Dios adopta nuestra humanidad hasta en todas nuestras limitaciones. Yo creo Todo. que si no, hubiera sido algo medio falso. O sea, yo creo Claro, que claro. justamente Hay una serie de herejías, el ochetismo, por ejemplo, y algunas otras más, que dicen simplemente de que la divinidad estaba revestida como si fuera un sobretono de humanidad. ¿Mm? La divinidad revestida, y entonces el que murió en la cruz, ¿eh? Era una especie de, por así decir, de gran escenario, de gran escena, porque el que estaba ahí no era Dios, el que estaba ahí, entonces, ¿en qué quedó
la muerte de Jesús era simplemente el revestimiento de la humanidad. No habría sufrido nada, etcétera, etcétera, etcétera. Noemí que dice, tenemos la Biblia, sí, sí, pero la Biblia dice lo que estamos diciendo. ¿Mm? Hay que, hay que considerar que la Biblia ha tenido todo su trabajo de reflexión y de revelación. Yo no digo que los primeros cristianos hayan creído la divinidad de Jesús. Sin duda el Evangelio de Juan es muy explícito en eso, es muy explícito. Pero estamos hablando de 100 años después, 100 años después. Y de una comunidad que prácticamente vivió aislada del resto de las comunidades en virtud de contemplación, de oración, de reflexión, de estudio, ¿eh? Y no como otras comunidades en situaciones más convulsivas. Una comunidad que se puso a estudiar, a rezar y tuvo de algún modo especiales momentos de contemplación para poder decidir eso. Y después, bueno, después vino para todos. Pero San Pablo nunca habló de que él era Dios. Ahora, el Hijo de Dios, todos somos hijos de Dios. Abraham también es hijo de Dios. Moisés también es hijo de Dios. Y, y eso no nos hace Dios. No nos hace Dios. Luis. Sí, Es que, bueno, quiero compartir con Lucía también que yo también quedé impactado con esa afirmación. Creo que, como soy nuevo, evidentemente, y ustedes se dan cuenta, esta forma de estudio es distinta y sé que se trata de enfocar solo lo que dice el texto y eso es importante. Pero hay cosas que uno da como por sentadas, que han tenido muchos años de evolución, de revisión, y cuesta como asimilar que desde el por comienzo no supuesto, todo estaba tan claro, indudable. no todo nunca estuvo tan claro. Entonces ha sido un proceso. Pero a mí me quedó claro cuando hice la consulta también, porque también dije, pero bueno, Jesús sí sabía o no, y fue un poco de sentido común la respuesta y que me ayudó en el sentido de que Jesús desde que nació no empezó hablando, él no habló al cero, al año. Entonces aunque parece simple, pero bueno, No, pero, no, pero esa concepción de divinidad también pudo ser progresiva, no fue inmediata. exacto. Y es lo que cuesta. O sea, me cuesta un poco ver cómo aquí estudian el texto y lo que realmente dice y no dar por sentado las cosas. Obviamente nosotros, en el caso que soy católico, me apoyo en la tradición y lo tengo ya digerido, pero no entiendo cómo se llegó a eso. Entonces a Bueno, veces cuesta cuando un uno poco en ese estudia de sentido. la iglesia, en el Evangelio de Lucas, en el relato de Jesús perdido y hallado en el templo, termina diciendo que el niño crecía en gracia y sabiduría. Hay una evidente confesión de la humanidad. Alguien que necesita crecer es porque no lo tiene todo. ¿Mm? Y eso la iglesia de la comunidad de Lucas lo tenía muy presente, ¿no? Y digo, Jesús fue haciendo un camino como lo hacemos nosotros. Jesús atravesó crisis muy importantes. Uno puede hacer un análisis en los evangelios de lo que los evangelios quieren decirnos de las crisis, cuando se tiene que ir de un lugar porque no creían en él. Digo, ¿cómo siente un ser humano que viene con algo y lo desarma? ¿Cómo siente un ser humano que un amigo lo traicione? ¿Eh? Digamos, la humanidad de Jesús es riquísima para estudiar. ¿Sí? Hay libros que hablan claramente de lo que se puede uno acercar a la humanidad de Jesús, ¿no? Los sentimientos. Como dice San Pablo, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Pero a los sentimientos que puede haber atravesado en lo que uno puede rescatar, lo que puede ser su vida humana, ¿no? Su periodo de vida pública. ¿Sí? Cuando se le acercan a pedirle cosas, cuando él se aleja porque no quiere que lo hagan rey, cuando él se acerca porque dicen que es rey. Sí, ¿cuántas cosas atravesó la humanidad de Jesús que tuvieron que haber sido conflictivas, contradictorias, que tuvo que haber sido también con oscuridades, que tuvo que haber sido también con búsquedas?
¿Por qué los evangelios nos insisten de que Jesús se apartaba para rezar solo? Para encontrarse con el Padre, con Dios. Si hubiera sido tan fácil descubrir que él era Dios, no tenía que irse a ningún lugar si él era Dios. Pero ¿quién iba a preguntar qué cosa? Sí, tendría la respuesta en sí mismo. O sea, te hablaba el Padre porque realmente estas cosas. ¿Cómo? Si Dios eso fuera Dios, sería medio esquizofrénico todo. Entonces, esas cosas que están en las fuentes múltiples y que nos hablan de Jesús, tal cual como pudo haber sido, es maravilloso entrar en todo eso. Yo después les voy a mandar algunos artículos sobre el Jesús humano. El Jesús son fáciles, son no fáciles, por decir, sino que son accesibles a todos. Y la verdad es que nos pueden ayudar mucho. Y por ahí buscar algún artículo sobre la conciencia de Jesús, todo eso que pueda llegar a ser accesible a la lectura de todos. Pero me parece que es importante esto que está pasando acá. ¿Eh? Más allá de lo que daremos después, y que lo daremos igual, más lento, total. Esto también es la clase, ¿no? Y me parece importante eso. Sí, como dijo Eduardo recién, que uno tiene como que hacer un camino. Ese camino también lo hizo la iglesia. Y yo creo que la iglesia, Eduardo, todavía no terminó de hacer ese camino, porque hizo un camino que llegó hasta la divinidad y ahora está redescubriendo la humanidad de Jesús. Hay todo un proceso de redescubrimiento de la humanidad de Jesús en los estudios, que más o menos mucho más fuerte desde hace unos 60 años para aquí. Un redescubrimiento se llama el tercer estado, el tercer momento de la búsqueda de Jesús histórico. Porque como se había divisado mucho, en un momento la iglesia, los cristianos, los estudiosos, dijeron, a ver, desde esta divinidad se puede llegar al hombre, entonces empieza todo un redescubrimiento del Jesús histórico. ¿Cuál fue? ¿Qué dijo? Creo que estamos tratando de hacer ahora. A mí me alegra que salga esto porque cuando decimos, ¿cuáles fueron las palabras que pudo haber dicho Jesús? Tiene que ver con esto. Como, ¿esto lo dijo? No, esto no lo dijo. Estamos diciendo lo que muy probablemente dijo. Y tales cosas no. Es absolutamente comprensible, aceptable y con una amorosidad de recepción las preguntas, las crisis y las dudas y los temblequeos que pueden aparecer en este momento. Y yo tengo muchísimo cuidado cuando intento decir las cosas porque sé que no todos estamos en eh, en una lectura de los textos bíblicos en el mismo momento, ¿no? Y por lo tanto, algunos pudimos leer de una manera diferente desde hace tiempo y otros no. Entonces, en eso yo quiero ser muy cuidadoso, muy respetuoso, muy amoroso para no maltratar la fe de cada uno, porque con la fe de cada uno nosotros venimos y hay que cuidarnos esa fe. Son todo en tiempos tan duros de lo que es la fe y los signos y todo eso, que si algo que tenemos que cuidar hoy por hoy es el creer. ¿No? Y entonces hay que cuidar mucho. Entonces yo quiero ser muy respetuoso en todo eso y acompañar cada proceso. Entonces, Eduardo, cuando vos tengas, alguna vez hiciste un comentario también, me pregunté por WhatsApp, yo intenté contestarle también, porque me parece a mí que hay que responder inmediatamente a los requerimientos de todos, porque estamos todos para aprender. Así que ahí estamos. Lucía, sí. Claro, esta nueva visión, porque en realidad, nada, yo particularmente estoy haciendo un proceso de mucha Claro. revisión y, por ejemplo, esta óptica que vos ponés, a mí me ayuda probablemente a reinterpretar parte del camino que estoy haciendo. Yo cuando llega la Pascua, y perdón entro en crisis siempre, porque yo no puedo entender, es decir, me sigue costando entender que si Jesús era Dios, ¿para qué vino a la tierra y se hizo matar? Es decir, para resumírtelo, ¿no? ¿Para qué vino a la tierra y tuvo que pasar por todo lo que pasó? Si era Dios, lo podía haber resuelto de otra manera.
esa cosa que yo sufro mucho, la verdad que la Semana Santa la paso habitualmente muy mal, porque no entiendo todo este tema. Pero vos estás dando una visión por ahí distinta, que a lo mejor me acompaña o me ayuda a quizás entender un poco más, porque si no, a veces me suena como que Dios es un sádico que mandó al hijo para que lo castiguen y lo maten, y después se lo llevó para arriba de nuevo. Vos Suena dijiste, grosero, pero ese es el resumen, ¿no? dijiste el título de un libro, el Perdón. título de un libro que fue escrito hace más o menos unos 20 años, que dice así: Dios sádico, ¿ama a Dios el sufrimiento? Y trata el tema de la muerte de Jesús, si Jesús fue enviado a morir o no. Todo el libro. Porque viste me claro, porque eso es un punto importante en la fe cristiana. Así que yo voy a mandar, si quieren, alguna bibliografía, Por favor. o bastante, lo lamento, pero para acompañar ustedes agarran lo que quieran, ¿eh? No es necesario. Pero me parece bien que surjan estas cosas. Nosotros en mayo terminamos este curso de las palabras de Jesús. Yo no tengo ningún inconveniente en el segundo cuatrimestre hacer 2 meses sobre la búsqueda de Jesús histórico. Ay, buenísimo. Y si Sí. quieren lo podemos trabajar los lunes en la misma condición que tenemos aquí, con la continuidad de este curso, hacer 2 meses de la búsqueda de Jesús histórico. Y Perfecto. meternos en eso. Pero esto lo largamos ahora, lo tiramos, nos quedamos en un grupo de 4, 5, 6 personas o lo que sea, y a lo que sea, ¿eh? Grabamos o no grabamos, si decimos herejías o no, lo que venga, pero a lo que sea, si quieren, lo vamos armando, lo preparamos y lo anunciamos para si otros quieren engancharse también. Pero por ahí ayuda a acompañar el proceso que está atravesando cada uno. Pero queda en stand-by y por ahí en septiembre, octubre, podemos armarnos un cursito de eso. Bien. No sé si alguien quería hacer alguna otra pregunta más sobre esto, que me parece muy importante. De algún modo, el curso apuntaba también a redescubrir estas cosas y hacer esta crisis. Digamos, si no, es muy importante saber que esto no puede llevar a una crisis de fe. Lo que tiene que ser una crisis de fe es la vida. Parece a mí que con eso tenemos un montón más para crisis de fe. Esto puede llevar a una crisis de lectura, si quiere, a una crisis de interpretación del texto bíblico, pero nunca una crisis de fe. Para la crisis de fe, insisto, se encarga la vida. Con todo lo que nos pasa, ahí sí podemos entender crisis de fe. Acá es una crisis de interpretación, de lectura, de conocimiento intelectual, que nos puede ayudar a crecer en la fe, no te me cabe duda. Pero, pero nada, es una cosa que nos puede despertar. Yo creo que ¿Estamos? tenemos José Luis, creo que tenemos una visión de Dios, como que es muy, como que Dios puede todo y Dios, como el milagro, como la maravilla, entonces no admitimos que por ahí Él nos vea sufrir o sepa que sufrimos y lo admita, ¿no es cierto? Yo creo que va un poco por ahí también, como si Dios es todopoderoso, ¿cómo no? Y yo creo que está en la unión de Jesús, está en cómo asume lo humano, que también asume el sufrimiento. O sea, Absolutamente. no es Dios el que lo manda a matar, es solo los romanos y los judíos, y ahí se arma una, pero en el fondo no es que... La muerte de Jesús tiene que ver con otra cosa y no con un mandato de Dios. Por otra parte, ahí vos tocaste otro tema que también en nuestra tradición ha sido muy complejo y nosotros no lo atravesamos. Dios es todopoderoso. El tema es qué decimos por omnipotente. Tal cual. Dios es todopoderoso. ¿Qué quiere decir todopoderoso? ¿Dios puede quitarme la libertad? No. No. Tal cual. Entonces no es todopoderoso en ese punto. O sea, ahí yo le pongo un límite. Hasta acá no entras. El sufrimiento es parte de la vida también. Entonces yo creo que Bien. justamente Entonces, hay muchas cosas que Dios no podría hacer, ¿no? Dios no podría hacer el mal.
Dios no podría hacer sufrir. Si no podría hacer sufrir, ¿va a hacer sufrir a su hijo? No, imposible. No. Amor, es solo amor. Ahora, sí lo que puede hacer es que el hijo sufra lo que sufren todos sus hijos. ¿Por qué? No porque sea otro, sino porque es humano. Entonces, nada, es tan humano que vive la humanidad y ¿qué sufrió? Sufre el desaire, la traición, la injusticia, la mentira que sufrimos todos. Todos hemos sufrido eso. Sí. Todos hemos sufrido eso. Y el que no sufrió no es humano, o por lo menos no vive en el planeta Tierra y mucho menos en la Argentina. Que si tenemos toda la desilusión, nosotros llevamos una bandera enorme, olímpica. ¿Eh? Y acá estamos. Ahora, en toda esa humanidad es el Señor el que siempre va a estar. El final del Evangelio de Mateo, yo voy a estar con ustedes todo el día, del mundo. Eso es la presencia de Jesús constantemente. ¿No? Y eso es lo que Él ha querido decirnos siempre. ¿No? Bueno, bien. Pero bueno, también tiene que salir estas cosas porque gracias, Lucía, por traerlo, porque expresó también ciertas inquietudes y expresa, no expresó, porque no quedó terminado el tema, expresa inquietudes, no solamente las tuyas, sino que expresa inquietudes de todos nosotros, porque yo no estoy afuera de esto. ¿No? Esto nos llega a todos. Por eso, en mi camino de estudiar, también seguiré estudiando siempre para poder, no sé si decir entender o comprender, pero por lo menos para no quedarme con lo que me han dicho algunos, ¿no? Y lo que han dicho algunos nunca pasó a través de la reflexión, sino solamente a través de slogans o frases o ideas, ir a atravesarlas y entonces, nada, no nos ayudaría tanto. Bueno, vamos. Sí. Recién entró Cecilia, recién entró Giselle y están empezando en este momento la clase, porque hasta ahora, esta media hora, la dedicamos a... No, yo entré un rato antes, ¿eh? Ah, muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces nuestra clase de hoy después de estos debates y todo eso. Hola, Cristina. Hola, ¿qué tal? Perdón que llegue tarde. No, llegaste justo cuando estamos empezando, porque empezamos a hablar de otra cosa. Perfecto. Casi como te esperábamos. Digamos, cuando venga Cristina, le damos un recreo, Y y cuando largamos. venga Cristina empezamos. Más o menos la Perfecto. cosa fue más o menos así. Bueno, Buenísimo. eh, una de las cosas que me parecía también importante rescatar de la posibilidad de lo que Jesús habría dicho a sus discípulos era qué pasaba en el discipulado. ¿Mm? Que más o menos se los adelanté. Porque él se juntó con gente. ¿Mm? Él se juntó con gente y de esa gente con la cual él estaba, algunos ocuparon un rol especial. ¿Mm? Y lo acompañaron. Entonces, ¿qué tuvo él para decirle a esta gente? ¿Mm? ¿Cuáles fueron las palabras o algunas palabras que pues nosotros que podríamos considerarnos también discípulos, eh, también tenemos lugar para recibir esas palabras? Lo mismo de antes, que dijimos en otras veces y que dijimos hoy en esta media hora de preguntas y respuestas, eh, lo que podemos decir es que podemos discernir de lo que pudo haber sido los primeros momentos de esa comunidad, ¿sí? En las palabras de Jesús. ¿Qué es lo que puede haber sido lo más original? Como siempre vamos a compartir. Lo que vamos a compartir como solemos hacer no son otras cosas que textos que muchas veces hemos visto y conocemos con una lectura, ¿sí? Sobre eso. Con cierto orden de la lectura, rescatando algunos textos de los evangelios para poder nuclearlos en lo que serían los textos
de múltiples fuentes, como solemos ya decir, los testimonios múltiples, y con estos criterios de discontinuidad. Tratando de justamente filtrar, meter por un colador todos los textos y que nos queden aquellos que nos hacen llegar a lo que fue posiblemente la historia de Jesús. Fíjense que la idea de discontinuidad me posee un argumento para distorsionar al discípulo de Jesús. ¿Por qué es esto? Porque la palabra discípulo, que aparece en singular y en plural en los evangelios, aparece muchísimas veces. Fíjese, aparece en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Quiere decir que aún en Juan, que es un evangelio muy lejano, posterior, aún allí aparece la palabra porque no pueden descartar esa palabra. Sin embargo, atención con esto, esta palabra, discípulos, matzetes y matzetai, no es una palabra que esté después en las cartas de Pablo o en otros textos. Por lo menos está tan masivamente. Si está tan fuerte en los evangelios y no tanto en las cartas y en otros textos, quiere decir que tenemos que condensar esta palabra a la relación entre Jesús y los discípulos, y no en la relación entre Pablo y sus discípulos, a los cuales los llamarán compañeros, ¿eh? Pero nunca de esa manera. Incluso en la tradición rabínica no se utilizaba esta palabra para los que aprendían la Torá de un maestro. Más bien, la palabra que se usaba no era discípulo, sino aprendiz, y no tanto discípulo, porque la palabra discípulo va a significar en el contexto del Evangelio no solamente aprender, sino como vamos a ver, sino a, de alguna manera, identificarse con aquel que es el maestro. El discípulo no solamente, según los evangelios, aprende, sino que busca seguir detrás de los pasos de este que es el maestro, asumiendo de algún modo, lo vamos a ver ahora, las mismas, los mismos criterios y las mismas consecuencias de la vida de Jesús. Vamos a ir grabando después los textos, pero fíjense esto, Jesús invita, llama y exige una ruptura total. Lo vamos a ver en los textos. Aquí tenemos una cuestión también de discontinuidad con respecto a los discípulos de los rabinos del tiempo de Jesús. Los rabinos del tiempo de Jesús elegían ellos a sus maestros. Y al elegir ellos a sus maestros, el maestro podía aceptar, de alguna manera aceptar, que este sea el aprendiz de él o no. Siempre la voluntad última la tenía el maestro, pero la iniciativa venía de quien quiere aprender. Hay casos donde algunos aprendices o discípulos, llamémoslo así también en nivel general o global, se han quedado días en las puertas de las casas de sus maestros, esperando que el maestro se decida a tomarlo como aprendiz. Días, para mostrarle su deseo de aprender, para demostrarle su deseo de aprender con él, para mostrarle su admiración. Y el maestro también tiene una manera de demostrar su ego, mostrándose distante. En el caso de Jesús, y por eso esto es un signo de discontinuidad, Jesús llama. Es Él el que llama. Es Él el que elige. Y exige una ruptura total con lo que los discípulos de estos han seguido. Dejándolo todo, lo siguieron. Un corte en su vida. De esta manera el discípulo, ahora insisto, vamos a ver los textos. De esta manera el discípulo se asemeja
a la aceptación que hace Jesús por el anuncio del reino. Vamos a seguir más o menos lo que pasó Jesús que venimos viendo. Jesús tiene su vida familiar, Jesús se acerca a Juan el Bautista, en un momento Jesús comprende que su tarea es estar fuera del espacio de Juan el Bautista y se pone a predicar el reino de Dios, o el reino de los cielos, según Mateo. Cuando él se pone a predicar el reino de Dios, o el reino de los cielos, rompe con una estructura personal. ¿Mm? Primero que ya se va de su casa materna, empieza a ser un peregrino. Deja su trabajo, empieza a recibir de los demás ayudas materiales, incluso poder comer de lo que le dan. Rompe también con la estructura tradicionalista o tradicional del templo, de ciertos preceptos, como es el sábado, de ciertos preceptos como es tocar a una mujer, dejarse tocar por una mujer, por ciertos contextos sociales que era estar al lado de la mujer hablando, que se le junten mujeres para seguirlo. Todo eso, Jesús muestra una ruptura. Todo por el reino. Cuando les dice ellos, dejando todo, lo siguieron, están replicando en su vida lo que ellos quieren seguir a Jesús, pero quieren seguir además lo que Jesús dice sobre el reino. Ni siquiera lo que él dice de sí mismo, lo que dice sobre el reino. En esto, lo único que podemos comprender, gente, es humanamente, ya que estábamos con eso, tendríamos que alguna vez meternos también, ¿de qué manera debe haber sido la, la fuerza del llamado para que estos puedan seguirlo? Claramente lo que no podríamos decir es que los que están al borde del camino y Jesús los llama, necesariamente lo conocieron ese día. Muy probablemente habían oído hablar de él, pudieron haber estado en sus predicaciones, pudieron haber estado viendo sus cosas. Él también probablemente los conocía porque Jesús era galileo y a los primeros que se acerca es a los pescadores que están en el mar de Galilea, así que probablemente también se conocían, pero de todos modos, digo que hay una fuerza muy grande en el llamado, en el que llama, para que el llamado haya sido tan fuerte. Por eso mismo, como exige el todo total, hay unas exigencias para el discípulo que lo vamos a ver, pero esas exigencias van a tener también una raíz, que es la relación profunda con Jesús. Jesús puede y va a exigir por la relación profunda que hay entre él y esta gente. Por todo esto, los discípulos a los discípulos les van a caber las mismas sospechas que recaían sobre Jesús. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? Es decir, ¿por qué tus discípulos no cumplen la ley, los preceptos? ¿Por qué tus discípulos trabajan el sábado? Entonces, eso va a tener que ver, que los discípulos son sospechados, porque justamente el discipulado que tiene que ver con Jesús no es aprender una doctrina, ni aprender un modo de interpretar la Torá como podían haberlo hecho los otros rabinos, sino un modo de vivir, ni siquiera Torá, un modo de vivir el reino de Dios. Ellos tienen que dar muestras de la fe, vamos a ver algunos textos, tienen que mostrar que realmente creen, por eso Jesús les va a preguntar, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Tiene que confesar la fe. Tiene que mostrarle a Jesús en qué creen. Sin embargo, a pesar de eso, pueden negarlo.
como lo hizo Pedro, como lo hizo Judas. ¿Sí? Puede no caer en la comprensión plena de él, no entendían, no sabían quién era, pero eso que puede ser parte, lo peor de esto es negarlo. ¿Sí? Jesús a Pedro tuvo que decir, según los textos, ¿sí? Correte de mí, Satanás. ¿Sí? El seguimiento, en este sentido, va a ser un darlo todo, todo, hasta el martirio, porque es seguir a Cristo. Y el seguir a Cristo va a implicar, eh, en este contexto, por eso el discipulado de Jesús es muy diferente al discipulado de los filósofos griegos, de los filósofos de Alejandría, de los maestros rabinos. Ellos aprendían una enseñanza, pero no se identificaban con la vida de su maestro. ¿Mm? Se moría uno o lo mataban y los tipos seguían viviendo, buscaban otro maestro. O buscaban armar una escuela entre ellos. Pero ellos asumen a tal punto la vida de Jesús en ellos que también van a terminar sufriendo el martirio. ¿Preguntas sobre esto? Más o menos, ¿se entiende el proyecto? Bien, vamos a de nuevo entrar en los textos para cada una de estas afirmaciones, para que veamos de dónde se apoyan estas afirmaciones, y a ver si podemos contextualizarlas un poquito, dado los tiempos, ¿no? Mm, Muy bien. Ah, hay elementos comunes en las fuentes evangélicas que hacen referencia al discipulado. La condición de discípulos evangélicos es haber recibido una invitación específica de Jesús a seguirlo. ¿Mm? Los pasajes donde personas en torno a Jesús son llamados explícitamente discípulos. Y otros donde él invita a determinadas personas a seguirlo. ¿Sí? Siempre hay una iniciativa de Jesús. Y cuando hay una iniciativa de alguno, aparece un condicional. ¿Mm? Eh, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dice, eh, los solos tienen sus casas y sus cuevas, etcétera. Le ponen las condiciones y el tipo al final no lo sigue. El seguimiento de Jesús no surge, según en este caso de los discípulos que estamos hablando, ¿sí? De una iniciativa. Es cierto que a Jesús lo va a seguir después una marea de gente, lo que van a hacer el entorno de los que él llama y que van a armar su pequeño grupo, ¿sí? Esos son llamados por Jesús. Jesús llama. Eh, Sus palabras son inciertas, sin promesas de triunfo, sin certezas y exigen su estructura mental. Cuando Jesús llama, no habla de un proyecto donde aparezca qué lugar va a ocupar cada uno. No es un proyecto de triunfo, ¿sí? No es un proyecto de seguridades, no hay un proyecto de privilegios. En estos dos textos que estamos viendo, esta gente deja cosas. Estos dejan redes y este eh, deja la mesa de recaudación de impuestos. En ambos casos, los dos casos, son sus trabajos. Uno trabaja de recaudador de impuestos, el otro trabaja eh, de pescar, de pescador. Esto significa que a estos que él va llamando y que va armando su grupo de su entorno más cercano, no les ofrece un medio de subsistencia. O sea, ahora vas a ser pescador de hombre y al otro, nada, nada. ¿Qué les pasará a esta gente? ¿Eh?
para poder seguir en una situación de inseguridad material. Nosotros estamos dedicando a ver a lo que pasa con estos 12, que en algún momento se los llamará apóstoles más adelante, pero son 12, en principio los 12 amigos, 12 discípulos, y algunos otros están más o menos por allí. Los que no van a estar con él, los que van a estar con él, no reciben una promesa de un cambio de trabajo o un cambio de lugar social de privilegio, porque justamente no va a ser esto. De nada. En todos los casos, sígame y sígueme, hay una especie de imperativo. Hay un imperativo. Eh, y no hay una sugerencia. ¿Qué tenés que hacer? Podés venir, mirá, te invito, esto va a ser bueno. eh, Vamos a hablar a la gente del amor, vamos a hablar a la gente de la libertad. ¿Mm? No hay, ni siquiera hay palabras de convencimiento, de seducción, de atracción. ¿Mm? El Evangelio en esto muestra que el discípulo se va a embarcar a algo que solamente Jesús sabe a dónde va. ¿Mm? Yo intentaría que uno pueda meterse en este tiempo, porque estos textos son textos que están centrados más o menos en lo histórico, y por supuesto, no todos los que creían en Jesús o creyeron en Jesús o estaban cerca de Jesús estaban llamados a dar estos pasos. Porque algunos, definitivamente, algunos se han quedado en sus casas, han quedado con sus trabajos, y no era que estábamos armando una gran multitud de gente que iba detrás de Jesús en un pueblo 50, en otro 300, 500, iban sumando 1000, 10.000. No era una madre ya, que íbamos detrás de Jesús. No iba por ese lado. Eh, en esto mismo, el proyecto es que Jesús va yendo y en ese ir yendo, ellos van descubriendo a dónde va Jesús. Y lo que van descubriendo es ciertas situaciones de conflicto, de acusaciones, que van a terminar en la muerte de Jesús y en la cercanía del martirio de Jesús. ¿Vamos a sacar alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún agregado? Claro, tendría entonces que ver con la personalidad de Jesús, porque para seguirlo sin ninguna certeza, realmente algo le tendrían que ver. Algo, como decís vos, tuvo que transmitir. Uno podría pensar en principio de todo que la personalidad de Jesús tuvo que haber sido una personalidad muy atrayente. En alguna parte, el Evangelio, sobre todo en el Evangelio de Mateo, digamos más, les hablaba con autoridad y no como los fariseos. ¿Sí? Además, también, como una autoridad, decir, yo dejé esto por algo, yo dejé esto porque creo en esto. Por supuesto, uno tiene que casi suponer que también algunos conocían algo de Jesús. Sin embargo, tenemos que recordar cuando él estaba hablando, en un momento se acercan en una casa sus parientes y dice que lo venían a buscar porque decían que estaba fuera de sí. ¿Mm? Digamos, la vida de Jesús no ha sido una vida de armonía lineal. Tuvo que haber sido una vida de conflicto. ¿Mm? Lucía, preguntas. Iba a poner una nota de humor, Sí. pero no sé si ustedes llegaron a ver que se transmitió en Netflix la serie de Chosen, que quedó inconclusa por el momento.
que es la vida de Jesús desde una óptica, la verdad que es fantástica, ¿no? Y yo pensaba cuando vi todos esos que me tragué todos los capítulos, creo que en 2 o 3 días fueron como 20 capítulos, pero todavía no llegó a buena parte de la vida de él. Me acuerdo que en una de las imágenes Jesús lo mira a Pedro cuando le dice sígueme, y yo en ese momento a mí me dio así como se me puso la piel de gallina y yo decía, si a mí me mira así Jesús, lo sigo hasta el final. O sea, esa sensación yo creo que tienen que haber tenido, ¿no? La película lo transmite muy bien, pero esta cosa que la forma de mirar, supongo, sí, hablo de los elegidos, exacto, de Chosen los elegidos. La forma de mirar creo que yo también lo hubiera seguido. Yo personalmente no creo para nada, Lucas, en las series y en las películas de personajes bíblicos. Me parecen en general, en línea general, unas puras obras comerciales nefastas que nos hacen mucho daño a mucha gente. Así que no podría hablar mucho de eso porque, gracias a Dios, puedo ver solamente 15 minutos, incluida la presentación, y a partir de ahí la abandoné con mucha alegría, de no perder tiempo para mí. Yo no puedo soportar, me cae muy mal. ¿Viste cuando alguien te cae mal? Entonces, las películas sobre Moisés, sobre el Éxodo, sobre la cruz de Cristo y sobre todo eso, yo lo encuentro que no sé, no puedo entenderlas, ¿viste? Cuando hay algo que no las aceptás, así que yo no puedo hablar para nada de esa serie, de acuerdo a todo el mundo, y no sé. Vos sabés que, Scorsese va a hacer algo sobre Jesús ahora, vamos a ver qué pasa. vos sabés que te entiendo porque a mí me pasa lo mismo, José Luis. Yo jamás veo una serie o una película de Jesús o de personajes bíblicos, pero esta, Los Elegidos, me la recomendó una focolarina que vos conocés mucho, y realmente están tan bien caracterizados, y está tan bien caracterizado Jesús justamente como en su parte humana y en su búsqueda y en su camino, que a mí me maravilló. Y hace poco lo comenté con un sacerdote y me dijo espectacular. Y Mateo es un personaje que es imperdible, o sea, tan bien caracterizado que a mí me sorprendió, porque Está bien, me está pasa bien. como a vos, me pasa como a vos, o sea, desconfío muchísimo de las cosas así, qué sé yo, que generalmente tienen mucha fantasía y muy poco de bíblico, ¿no? Sí, por eso, por eso. Pero bueno, nosotros estamos en esto me trae más problemas a mí que la serie. Bien, vamos a lo próximo entonces. El seguimiento se quiere seguir los mismos pasos de ir haciendo lo que él ha hecho. Por lo tanto, la predicación y la acción. Fíjense que esto es muy interesante lo que aparece en el Evangelio de aquí dice Marcos, pero tiene que ser Mateo, ¿eh? Está mal puesto aquí. Lo corregí, pero cuando yo se los mande, esto va a estar corregido. Eh, Llamando a sus discípulos, dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda clase de enfermedades. Fíjense que Él los manda. ¿Mm? Hay un envío. ¿Mm? Pero el poder viene de Él. ¿Mm? El poder viene de Él. ¿Mm? Bueno, entonces decíamos que este poder viene de Él para que ellos puedan continuar de alguna manera, ¿mm?, lo que Él ya estaba haciendo. Por eso el discípulo de Él no es solamente enseñar, sino hacer y ejecutar. Y de camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanan los enfermos, resucitan a los muertos, limpian a los leprosos, expulsan a los demonios. Esto creo que alguna vez también lo hemos dicho. Son algunos ejemplos, que tienen que ver con la acción de liberar a los otros, de
ciertas vulnerabilidades, de ciertas situaciones de vulnerabilidad. ¿Mm? Eh, no lo digo porque esté acá Lucía entre nosotros, pero es un día, sin duda, sanar toda clase de enfermedades tiene que ver con esta acción de discipulado. ¿Mm? Y dolencias. ¿Mm? Eh, no pensar que esto se trate de gestar o generar milagros sorprendentes. Todo lo que ustedes ven aquí, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos, expulsar a los demonios, eso lo podemos hacer cada uno de nosotros, sin necesidad que haya milagros. ¿Mm? Eh, Aún levantar a gente que su alma está como muerta, han perdido sus ilusiones, han perdido sus proyectos de vida y hay que hacerlos resucitar. O aquellos que han muerto con sus muertos y no pueden despegar, tienen que resucitar en su nueva vida. Limpiar las enfermedades de los otros, cuidarlos, ¿sí? Quitar los demonios, que son muchísimos. No es lo que tenga uno solo y le llame Satanás. ¿Sí? En este tiempo había demonios a los cuales se les atribuía la tristeza, la depresión, se les atribuía el malestar, el odio, la envidia, todo estaba provocado por diferentes demonios. Demonios que debemos expulsar de nosotros y de los demás. ¿Mm? Todo esto hace entonces al discipulado. Pero sabemos que cuando lo hacemos con la fuerza de Él. Y que si no lo hacemos, no somos del lado de Él, no estamos. ¿Eh? Si estamos, Él nos va a preguntar, ¿tenés ganas, tenés tiempo de hacerlo? Acá está. ¿Eh? Les dio el poder para hacerlo. Y hay un imperativo: proclamen y sanen, resuciten, limpien, expulsen. No hay si tenés tiempo, no hay si podés, no hay a quien vos te guste, no hay a quien te caiga bien, no, a todos. Por eso hay varios momentos en los evangelios en los que los envíos son antes de la resurrección. Después también van a venir estas cosas, pero antes de la resurrección también están estas cosas. ¿Se entiende, no? Esto vamos bien. Sí. Los discípulos, como decía, ante estas cosas, claramente debían haberse quedado sorprendidos y además como bastante impresionados o impactados. El llamado lleva a que los discípulos entren en una relación de profunda intimidad con Jesús. El Evangelio de Marcos tiene dos textos. Uno, el capítulo 3 es precioso. Nombró a 12 para que convivieran con él, para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Esto, gente, es muy importante, para que estén con él. No puede haber entonces, para estos discípulos que él va llamando, una respuesta de expulsar demonios si no hay una convivencia. En el caso nuestro, después veremos cómo será. Pero en el caso de ellos, la convivencia es un aprendizaje mucho más amplio que si fuera una fórmula o una clase que tengan que dar, ¿sí? O un texto de la Torá que tuvieran que interpretar. ¿Sí? El expulsar demonios tiene que ver con un aprender quién es el demonio, quién es el reino de Dios, quién es Dios, cómo, cuándo, quién. O sea, hay otras cosas que están detrás que solamente lo sabía Jesús y solamente ellos podían comprenderlo desde la convivencia con Jesús. Por eso es muy distinto en esto que decimos nosotros de la discontinuidad, es muy distinto
a lo que podían haber hecho los filósofos de entonces, estoicos, por ejemplo, u otros tipos de filósofos, decíamos Alejandría, Grecia, o algunos taumaturgos, aquellos que había algunos personajes que por las calles o en algunos templos se proponían como sanadores o curadores. Y lo sabían, y cuidaban, y sanaban. Por lo menos hay textos que hablan de eso. Esculapio era uno que era bastante famoso en el templo de Esculapio. Y había varios taumaturgos también, ¿no? Pero ellos no amaban un discipulado. Y los discípulos no recibían esta cuestión de convivencia. Pero además, en todo esto, va a haber, en otros textos está también, y esto no aparece en los evangelios porque definitivamente tuvo que haber tenido una continuidad con la de Jesús. La, el discipulado y la misión tuvo que haber una continuidad con el de Jesús por lo siguiente. Jesús obliga a no cobrar por esto. Obliga a hacerlo desde la recepción de limosna o desde la pobreza. Los otros, los maestros cobraban, el discípulo tenía que pagar, Jesús no cobra por enseñar, no cobra por tener discípulos. Y estos discípulos tienen que salir también en una situación de pobreza y recibiendo limosna. O sea, todo esto no lo van a hacer a cambio de un dinero, sino lo van a hacer, ¿por qué? Porque el reino de Dios está cerca. Eso es. Lo que se prevalece aquí es la predicación original de Jesús, que es el reino de Dios que ya la hemos visto. Los discípulos son mirados con sospecha por los mismos motivos que acusaban a Jesús. Fíjense, los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar, y los acusan. Lo mismo decían de Jesús. Este come con pecadores, se junta con prostitutas. Entonces, el discípulo va a compartir la misma suerte de Jesús. ¿Mm? Insisto que esto no le pasa a otros discípulos de otros grupos. Por eso, hay que considerar que las palabras que Jesús le dice a sus discípulos son palabras muy fuertes, como vamos a ver en un ratito acá ahora, ¿no? Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Samaria de Filipo, y en el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otro Elías y otro alguno de los profetas, porque las tradiciones decían que el profeta Elías iba a volver. Entonces, iba a volver para anunciar el fin de los tiempos. Ahora, eso es lo que dice la gente, pero a Jesús le va a interesar mucho más qué dicen los que están con él. Jesús está haciendo una investigación de mercado sobre cómo pega en la gente sus palabras. No está en Instagram, en TikTok, sufriendo por ver cuántos likes tiene o cuántas recriminaciones tiene en el Facebook, en TikTok, en Instagram. No es que está buscando la aceptación de la gente para poder vivir como si en eso no viviera. Y lo que él está queriendo aquí es que si estos van a ser capaces de seguirlo hasta el final. Esa es la pregunta. ¿Ustedes quién dice que soy yo? Claro. O sea, quiere saber quién es para ellos, para ver si ellos van a tener la posibilidad, la fuerza, la capacidad de hacer este seguimiento hasta el final. Por eso dice que no digan nada, porque este seguimiento va a ser hasta la cruz, algo que los demás no saben si podrían hacer.
Preguntas nuevas hasta aquí entonces. Algo que a ustedes les llame la atención hasta ahora o que quieran agregar aquí hasta ahora. Cuando preguntó Jesús quién era él, Pedro le dijo que era el Mesías, y Pedro era judío también, o sea que él reconoce que es el Mesías. Claro, En el Evangelio, claro, sí, 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 pero tiene que decirlo. Lo importante no es lo que le pase a él, sino cómo lo vaya a decir, ¿no? Y si después va a ser capaz de decirlo más adelante frente a otros, ¿no? Bien, seguimos entonces. Nos falta un poquito más. Seguir compartiendo. Eh, Ahora bien, pese a que lo que decías vos es así, ¿m? Es que Pedro recomienda, el discípulo no es inmune de negar. ¿M? El discípulo puede negar. Lo que se ve aquí, lo que se ve aquí es que el discipulado no tiene garantizada, ¿m? La seguridad en el seguimiento. ¿M? Pedro se echó aparte, se puso a reprenderle, pero él se volvió y viendo a los discípulos le dice, Satanás, tus pensamientos son los hombres, si, no son de Dios, sino como los hombres. Y después, más adelante, el que quiera seguirme, niegue a sí mismo, pare con su cruz y me siga, que quiera salvar su vida a la perderá, que quiera seguir por mí la palabra. Esto es lo que aparece en el Evangelio de Marcos. Lo que va entonces a asociarse entre estas dos cosas es el seguimiento va a ser hasta la muerte, ¿sí? Por el valor que tiene eso. Pero para eso tiene que convivir con él y confesar quién es. ¿Sí? Si no se dan estas cosas, entonces el discipulado no va a poder perdurar. De lo que Jesús le está queriendo decir es, esto va en serio porque a mí no me va a ir bien. ¿Sí? En sus palabras, a mí no me va a ir bien. Y si no me va a ir bien, a ustedes tampoco. Pero si son capaces de seguir algo donde ustedes saben que esto no va a terminar bien. Para poder seguir hay que darlo todo y confiar que Dios dará la gracia para poder hacerlo. El texto, ¿sí? Es sobre qué mandamiento hay que cumplir para dar la vida eterna, ¿sí? Todo lo cumplió, el decálogo, etcétera. Pero a él le faltaba una cosa, vender todo a los pobres, ¿vale? Y después siguen. Lo mismo que le decía a los primeros, ¿se acuerdan? A que en el Evangelio a Leví, lo que decía también a los pescadores, dejar y seguir, porque exige una ruptura. ¿Mm? Una ruptura. Y bueno, en esto no todo el mundo está dispuesto aquí a hacer esta ruptura. Entonces, si esto es así, ¿quién puede dar este paso? Y Jesús dice que todos pudieran, todos podrían, ¿sí? Pero siempre y cuando dejen que Dios haga lo que tenga que hacer, ¿sí? Porque entonces no sería simplemente una aceptación de una voluntad humana, sino un llamado, ¿sí? Donde la gracia divina es este, la que vaya a hacer la fuerza para el seguimiento. Siempre va a tener lugar absolutamente la libertad, eso es absolutamente claro. Pero el seguimiento no se puede hacer sin esta gracia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tiene que atravesar las sospechas, tiene que atravesar los desplantes de la comunidad de origen en la que uno estuvo, va a tener que hacer unas rupturas que tengan que ver con sus trabajos también, hacia una situación de inseguridad,
una situación también hasta de dependencia de los demás, y todo eso, según el texto y según lo que se ve, lo que Jesús va diciendo, todo esto no se puede hacer sin la gracia. Insisto que Jesús tuvo que haber visto el discipulado de esta manera, ¿sí? Porque no hay otra experiencia como esta, ¿sí? Los evangelistas no pudieron inventar esta categoría de discipulado. Eh, Jesús le va a advertir sobre el martirio. Ya él mismo, llegando al final de su vida, en su camino, esto está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, al llegar hacia el final, tiene que enfrentarse también con la incomprensión de los discípulos sobre todo esto, porque aunque ellos digan, tú eres el Mesías, Pedro lo quiere apartar del mesianismo desde la cruz, y estos que no entienden, quieren sentarse a la derecha y otro a la izquierda, como no pudiendo entender de qué se trata todo esto, y que piensan que el reino de Dios es una estructura humana como la que conocen hasta ahora. Él nos dice, pero ustedes pueden beber de esta copa y recibir el bautismo. Y dice, ¿qué copa es la que va a beber? No está hablando simplemente de la Eucaristía. ¿Qué bautismo es el que va a recibir? No está hablando de los sacramentos aquí. ¿Sí? Está diciendo la copa que yo voy a beber, el bautismo que yo voy a recibir. También se llama ustedes. ¿Qué bautismo va a recibir Jesús? Su sepultura. No es el bautismo. Jesús entra al bautismo de la tierra porque muere. Jesús va a beber la copa también de la indignación de los hombres, ¿no? La copa del desprecio de los hombres. Pero no habla solamente de sacramentos, si bien estos sacramentos van a tener que ver con una muerte, porque bautismo va a ser siempre la muerte a alguien. Pero sentarse en derecha y en la izquierda no me toca a mí concederlo, sino para quienes están reservados. Eso, no se preocupen por esto. A ustedes les tiene que preocupar seguirme y saber que la van a pasar mal. Lo demás, quédense tranquilos que no les va a tocar a ustedes. Cuando nosotros ellos se enojaron con Santiago y Juan, o sea, no había una conciencia de parte de la comunidad de quién era Jesús y a dónde iban, pese a que estaban todo el tiempo con él. Pese a que veían los milagros, como decíamos antes, pese a que vieron cómo se habían multiplicado los panes, quizás, pese a que vieron cómo Jesús curaba a alguien, cómo Jesús se acercaba a los leprosos, a todos, no terminaban de entender. Y porque, así como nosotros tampoco lo terminamos de entender en nuestra vida. Nosotros queremos siempre algo mejor, más, queremos o privilegios, o queremos estar en otro lugar. Eso no terminaba de entender. ¿Sí? Entonces, Jesús, y esto tuvo que haber sido también palabras de Jesús, muy cercanas a la palabra de Jesús, donde él compara las estructuras sociales de dominio, y en este caso se estaría haciendo, estaría demostrando de qué manera accionaba el Imperio Romano. ¿Sí? Sabe que entre los paganos, los que son temidos por gobernantes, dominan las naciones como si fueran sus dueños y los poderosos imponen su autoridad. Esto ocupaba ya el Imperio Romano en ese entonces, y en las localidades donde el Imperio Romano tenía sus gobernantes, sus intendentes, sus autoridades. Pero la comunidad tiene que pensar diferente, no tiene que buscar en un crecimiento de estructura humana de privilegio, sino una estructura humana de servicio. Y esto también tuvo que haber sido lo que Jesús les había dicho a los apóstoles, a los discípulos, perdón, a los discípulos. La cuestión es que estos tipos si eran capaces de seguirlo, parece que sí, porque lo siguieron, pero el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por el mundo. No sabemos si fueron exactamente así las palabras, porque nunca las palabras uno las sabe plenamente, como se dijeron. Pero Jesús sabía que se acercaba a una situación crítica en su entorno.
Y así todo, él no dejó de servir y él no frenó en su servicio, en su predicación y su atención a los demás. Dar su vida como rescate por muchos pudo haber sido unas palabras, acá sí, de la comprensión posterior de los mismos evangelistas. ¿Mm? Pero que el Hijo del Hombre vino a servir y probablemente a dar su vida, ¿mm? Y a morir. Él percibía que su vida venía, su vida terminaba. Pero si hacemos algo después, camino a su muerte, enseñan los discípulos se van a darlo todo justamente cuando él dará su vida. Si él se está acercando a su muerte en Marcos 12, y dice, esta mujer dio todo lo que tenía. Entonces no sería simplemente nada más la mujer como ejemplo de una limosna material. ¿Mm? Sino como ejemplo como enseñanza de que hay que darlo todo, de que hay que darlo todo. ¿Mm? Tengamos dos monedas, no. Si fuera solamente digamos, dar una moneda así nomás, eh, así sería algo honroso, la verdad. Pero en el contexto en que está puesto en el Evangelio, que es cuando Jesús se está acercando a morir, eh, es a darlo todo por el reino. ¿Mm? En la misma pobreza que él tenía, ¿eh? La pobreza humana, la pobreza material también, por supuesto, la pobreza de afectos. ¿Eh? Esa es la pobreza, con esa pobreza él va a Jerusalén. ¿Qué es seguir a Jesús hoy? Y la pregunta está mal formulada a propósito, porque no hay una manera de seguir a Jesús. Yo entiendo ahora que la pregunta debe ser, y claramente no la vamos a responder nunca, es cómo yo debería seguir a Jesús hoy. Uno no puede copiar la vida de los discípulos de entonces, sino ver, de acuerdo a todo esto que estamos queriendo decir, cómo uno lo aplica a su realidad, su contexto, sus deseos, sus capacidades, sus objetivos de vida, la propia condición de vida y sus propias debilidades. Todo esto entra, ¿eh? Todo esto entra en las posibilidades del seguimiento. Yo lo que creo que hay que dejar aquí es que no hay un modelo de seguimiento. Esto es lo que quiero mostrar a Jesús. No hay un modelo de seguimiento, no hay un modelo de discipulado, sino que sí hay es un discipulado con estas características que dijimos hasta ahora. Todas estas características, esa es la característica del discípulo. Como cada uno después, me parece a mí, lo va a incorporar este proyecto como proyecto de vida, cada uno desde su lugar, por supuesto. Y si tiene que ser algo más, lo tendrá que hacer. Y si considera que tiene que dejar algo que le impide eso, lo tendrá que hacer. ¿Eh? Si considera que algo tiene que transformar, lo tendrá que hacer, pero lo que es inevitable, ¿no? Es la cercanía y la intimidad con Jesús. ¿Eh? Y hacer esto de expulsar demonios, etcétera, etcétera, etcétera. En sus diferentes analogías. Pero en esto sí, como en cada uno sabe, imagina lo que debe ser. A mí me hay que preguntar cómo sabe si llamado, si estamos acá, si nos preguntamos, ¿sí? Estamos acá por algo. ¿Eh? Eh, yo creo que sí, que este llamado de algún modo está, pero si uno no se preguntaría nada de esto. Se abre la puerta y va a comprar bitcoins y listo, y lo resuelve rápidamente de esa manera y ya está. Pero si está preguntándose uno, ya está. Ya no hay nada que preguntarse. Si te lo preguntaste, no te lo preguntes más. Claro. No sé si hay algo más para hablar, pues ya son 5:30. No, Sé que no. Sí, Cecilia.
No, hay algo más para reflexionar, no Ah, para cada ¿qué? uno. Ah, bueno, si alguien quiere o tiene algo como para poder aportar también, ¿no? No, yo me quedaba, José Luis, ahora con la pregunta que hizo Gado, me parece que la hizo, me llamó, y yo digo, yo creo que sí, porque si no uno, en mi caso, ¿no? Si no uno no sentiría las ganas, no sentiría vivirlo como una verdad que no te la ofrece nadie más, que no sea. Pero yo me preguntaría más bien si estoy respondiendo al Ah, llamado, bueno, por eso, por o eso, ahí cómo estamos. estoy Sí, respondiendo, sí, ¿no es cierto? Porque es otra cosa. sí, 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 porque qué sé yo, sí, vivimos en un mundo donde todo nos llama para otro lado, ¿no? Vivir la claro. felicidad, pasarla bien, los demás no me importan. Entonces es todo un desafío, ¿no? Yo creo que es un Sí, desafío em, permanente. sí, yo creo que uno responde, sí, pero responde con la vulnerabilidad propia, ¿no? Con la debilidad Igual, propia y con la pequeñez propia. Va respondiendo como le sale, como puede. Algunos responderán con mucha más potencia, otros como un caracol, más escondido y más lento. Otros como hormiguitas, otros como halcones, palomas, qué sé yo. Cada uno, lo importante es no quedarse quieto en esto, ¿no? Pero cada uno sabe cómo es. y acá yo creo que también una cosa, a mí algo que me ha gustado mucho últimamente, el saber que somos pecadores perdonados, o sea, que no Claro, perdemos la condición de pecadores, porque viste, a sí. veces pensamos bueno, somos menos pecadores, y no, desgraciadamente, yo creo que no, que eso va con nosotros. Qué cosa, sí, sí. Bueno, gente, También uno quedamos. no podés Sí. vivir siempre pensando que sos una pecadora, o No, sea, uno no, trata de no. hacer lo Sí, mejor. por Aparte que supuesto. Más si vale, Por supuesto, uno por cree supuesto, en Dios, Él siempre te va a perdonar. por supuesto, Si exacto. vos por vas supuesto. con un corazón dispuesto, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Si no, uno crece siempre con esa palabra pecado y Dios no quiere eso. Mm, No, mm. no. Por eso yo creo que es el saber que somos pecadores perdonados, o sea, Seguro, claro, perdón, eso sí. perdón vale más que nuestro pecado, el amor vale más, ¿no? Sí, Bueno, Bueno, gente, por estamos eso haciendo un dice, lindo caminito por entonces. eso dice que ¿qué predicaba Jesús? Predicaba el Claro, amor. Estamos claro. haciendo eso. No. Bueno, queda para pensar un montón de cosas. Después les arreglo el PowerPoint este que pedí me arreglan un texto, en algunas citas y después se los mando. ¿Mm? Bueno, Muy nos bien. vemos el Muchas próximo lunes. gracias, Gracias, muchas ¿sí? muchas gracias, feliz día a Muchas feliz todos. gracias. Linda semana. Hasta Chao. luego.